Bueno, verbos modales. Ok, Flavio, no te preocupes. ¿Qué les iba a decir? Bueno, los verbos modales entonces van a ser algunos verbos que seguramente ustedes ya conocen, como el can, el should, el must, pero bueno, lo que vamos a empezar a ver es un poquito más las características que tienen todos los verbos modales en general y después cada uno específicamente. Primero que nada, tenemos que saber que los verbos modales tienen una función. ¿Qué quiere decir? O sea, si yo uso alguno de los verbos modales, tengo que saber que, por ejemplo, el can lo vamos a usar para hablar de alguna habilidad o de alguna posibilidad de hacer algo. O sea, como además del verbo, cumple una función. Lo que yo digo implica algo más. Por ejemplo, si yo uso el should, que es el debería, va a ser una sugerencia, por ejemplo. ¿Sí? Y así con todos. Después, otra cosa importante. Casi todos, después les voy a nombrar uno que es como una excepción, son iguales para todos los sujetos. ¿Sí? Vieron que el can, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, I can drive a car, por ejemplo. En este caso, si hablamos de la función, estamos hablando de una habilidad, algo que yo puedo hacer. Y si yo quiero decir que él puede manejar, voy a decir he can drive a car. Ven acá que el verbo queda exactamente igual para las dos personas, no cambia. Sí, no le agrego ese, no le agrego nada. Y por último, otra cosita también para que sepan es que casi todos están acompañados por un verbo en infinitivo. ¿Sí? Por eso acá tenemos he can drive a car. Él puede o él sabe manejar un auto. ¿Sí? Siempre el verbo que acompaña va a estar en infinitivo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Sí. O sea, independientemente de la persona, va el verbo en infinitivo. El verbo que igual, sí, el verbo en infinitivo siempre va a ir acompañando el verbo modal. El verbo modal en este caso, por ejemplo, es el can, que es el que tiene la función de demostrar habilidad, por ejemplo. A su vez, además del verbo modal, va a haber otro verbo que va a estar acompañando y siempre ese va a estar en forma infinitiva. ¿Sí? ¿Entiendes? Ok. Sí, sí, Bien. gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces hablando un poquito del can y del could. Son bastante parecidos estos dos y los vamos a usar para hablar de habilidad y posibilidad. Hacemos la diferencia porque, por ejemplo, yo puedo decir, como les decía antes, ¿no? I can drive a car, ahí sí estoy hablando de mi habilidad, de que yo puedo manejar un auto, que yo sé manejar un auto. En cambio, si yo digo, I can go to the party next week, ahí ya no estoy hablando de la habilidad que tengo de ir, sino de que es posible para mí ir, ¿sí? De mi posibilidad. Y una función más que podemos agregar acá es el de permiso, que este puede ser, por ejemplo, cuando lo usamos con un nene chiquito, por ejemplo, un menor, yo digo, no sé, my daughter can go to the party on Sunday. ¿Sí? Primer caso, entonces, hablamos de la habilidad. Segundo caso, de la posibilidad. Y en el último caso, del permiso que tiene para hacer eso. ¿Sí? Esta es la función. En cuanto a que son iguales para todos los sujetos, bueno, acá lo vemos, ¿no? I can, my daughter can. Y siempre acompañados por un verbo en infinitivo. Por eso acá tenemos drive, tenemos go, y acá de vuelta go. Si quieren lo podemos usar también en preguntas. Por ejemplo, can you open the windows? ¿Sí?
¿Podés abrir la puerta? ¿Es posible para vos abrir la ventana, perdón, de Windows? El could también lo podemos usar con una función bastante parecida a esta. Es un poquitito más formal en este caso, porque sería como un podrías. Could you open the door? ¿Podrías abrir la puerta? Y también could va a ser el pasado de can, o sea que si yo quiero hablar de can en pasado, también puedo usar este could. Por ejemplo, they couldn't finish their home. No pudieron terminar la tarea. ¿Sí? ¿Entiendes acá? Very good. Yes. Bueno, Sí, este sí. sería básicamente el can. Then we have may or might. Do you know this one? ¿Conocen estos dos? May y might. ¿Qué tal les suena del maybe? ¿Sí? Maybe, quizás, puede ser. Bueno, justamente lo que va a marcar es la posibilidad. Es medio parecido al can, nada más que en este caso tiene como menos posibilidad de que suceda. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, I can go to the party, ok, yo puedo ir. Si yo digo, I may go to the party, es como, bueno, quizás vaya a la fiesta. Si yo digo, I might go to the party, como menos todavía, menos posibilidad. Sí, son bastante parecidos, igual no hay como, es medio raro decir, bueno, este es un 50% posibilidad, este es un 40%, bueno, son bastante parecidos, ¿no? Pero bueno, entonces ahí más o menos en el contexto van a saber si usar el may o el may. Este era el típico que usábamos en el colegio cuando pedíamos ir al baño. May I go to the toilet, please? Sí, puede ir al baño, podría ir al baño. Si en este caso ustedes usan un can I go to the toilet, please? También estaría perfecto. Seguimos, vamos a pasar al should. Ahora sí, este should. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner primero acá la pronunciación ahí brusca. Should. ¿Qué quiere decir este should? Debería. Muy bien, deberías. ¿Para qué lo vamos a usar entonces? Obligación. Recomendación. Para recomendación, ¿sí? Obligación todavía no, ya lo vamos a ver, pero sería más un advice, ¿sí? Como una recomendación, una sugerencia. ¿Ok? O sea, no fumar y eso. ¿Cómo? No fumar. Claro, sí, por ejemplo, yo digo, no sé, I cannot run more than a block. Y ahí alguien me dice, ok, you shouldn't smoke so much. O no sé, you should stop smoking. Sí, una sugerencia. No puedo correr más de una cuadra, bueno, no deberías fumar tanto, o deberías dejar de fumar. O digo, no sé, I feel sick, siento mal, me siento enfermo, ok. You should go to the doctor. I have an exam. You should, okay, I have an exam next week. Y ahí digo, you should study all the weekend. Should I stay or should I go? Should I go? Tal cual, muy bien. ¿Debería quedarme o debería irme? I feel, no, I am hot. Tengo calor. Ok, you shouldn't
be wearing a coat. Si tengo calor, no deberías estar usando o tener puesto un abrigo. Sí, acá tenemos en este caso, el consejo en negativo. ¿Sí? Le agregamos ahí el not. Should not. Ahí sería el shouldn't. Fíjense que acá que digo, no deberías estar usando, fíjense que uso el be sin conjugación, ¿sí? En infinitivo. No deberías estar usando un saco. ¿Acabamos bien? ¿Seguimos? Sí, sí. Sí, bien. Próximos, y acá tenemos una de las excepciones. Must y have to. Este va a ser una excepción a esta regla de que son iguales para todos los sujetos, porque el have to es el verbo have, ¿sí? Y sabemos que ese varía si es he, she o it, ¿ok? Cambia. Así que ahí es como que hay una mini diferencia. En este caso lo vamos a usar para obligaciones, ¿sí? Cuando decimos deber o tener que hacer algo. Hay una mini diferencia en algunas situaciones entre el must y el have to, pero en líneas generales significan lo mismo, es una obligación. Quizás el must en algunos casos es como una obligación más interna y el have to cuando viene de afuera, ¿sí? Pero de cualquier forma los dos se pueden usar indistintamente. Por ejemplo, si digo, tengo que estudiar para el examen, o debo estudiar. I must study for the test. O I must begin training. Para cumplir con una ley, ¿cuál se usa? Como les digo, se pueden usar las dos, o sea, por lo general se usa el have to, cuando la regla viene de afuera, pero para todo lo que es obligación, se usan los dos indistintamente. Así que acá es lo mismo. Queda un poco más correcto el have to. I must go to the gym 4 times a week. You have to wear a uniform to come to this school. You have to stop at the red traffic light. Si tenés que frenar en el semáforo en rojo. Tenés que usar un uniforme para venir a este colegio. ¿Qué pasa acá si yo en vez de you, por ejemplo, quiero usar un he? Bueno, ahí cambia y en vez de ser have to, va a ser has to. He has to pay the fine before Friday. Si tiene que pagar la multa antes del viernes. Y bueno, creo que con esto más o menos. Y el pasado también, ¿no? He had to, sí. El pasado de tanto más y de have to, los dos es had to. Por ejemplo, I had to train a lot for the race. Sí, tuve que entrenar un montón. En este caso sería como un pasado de más. Y, no sé, I had to pay the rent yesterday. Acá sería como el pasado de have to. Si vemos bien fina la diferencia entre más y have to. Pero como les digo, pueden usarlos indistintamente. Pero de cualquier forma, el más no tiene forma pasada. Para usar el pasado, sí o sí tengo que ir al had to. Bueno, estos son los modals que aparecían en la plataforma, que calculo que ya lo podrán ver en estos días.
No había ninguno más. El negativo. Ok, bueno, este no está negativo en la plataforma, igual se los voy a explicar, porque justo must y have to, cuando lo ponemos en negativo, son cosas distintas. Por ejemplo, el must, que sería el mustn't, en negativo ya no es una obligación, sino que va a ser una prohibition. ¿Sí? Se puede decir, you mustn't smoking here. No debes fumar acá, está prohibido. You mustn't eat or drink inside the library, por ejemplo. No debes comer o beber adentro de la biblioteca. En estos casos, fíjense que está en negativo, pero no es una no obligación, sino que es una prohibición. Y en el caso del have to, que sería el don't o doesn't have to, en este caso sí, la negación va a ser una falta de obligación. O sea, si yo digo, you don't have to come to work tomorrow, acá no quiere decir que está prohibido que mañana vengas al trabajo, sino que no tenés que venir, ¿sí? No hay obligación de que vengas. Así digo, no sé, he doesn't have to pay me back. ¿Sí? No me tiene que devolver la plata, bueno, acá de vuelta. No es una prohibición, sino que es una falta de obligación. No es necesario que me devuelva la plata. Acá las reglas, bueno, son iguales. Fíjense que todos están acompañados por un verbo infinitivo. Nada más que en el caso de have to, de vuelta, cuando hacemos el negativo, ahí cambia el auxiliar. ¿Sí? Don't y doesn't. ¿Hasta acá estamos? Sí, bárbaro. Sí, joya. Bueno, y después por último, que esto se lo voy a copiar literalmente de lo que está en el campus. Teníamos un par de conectores más, ya habíamos visto un par en la primera parte, o sea, para el examen ya tenían que saber algunos. Básicamente tenemos los connectors de addition, que son para agregar información. Sí, el and, what's more, furthermore, son bastante parecidos, similares todos. Después tenemos los conectores de consecuencia, consequently, in the end, therefore. Después tenemos los de secuencia, que estos son básicamente para ordenar pasos o cosas que queremos decir, primero, segundo, tercero, después de eso, etc. Y por último tenemos algunos más de contrast, que ya habíamos visto, por ejemplo, el but. Acá tenemos el yet, however, nevertheless. Nevertheless es un sinónimo de however, es un sin embargo. Despite this, que es a pesar de esto, sinónimo de in spite of. On the contrary, que sería al contrario, y although, que sería un aunque. ¿Sí? Son todos conectores para dar contraste, para contrastar lo que ya vengo diciendo. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí, sí. ¿Dudas, Sí. preguntas, nada? ¿No? Ok. Bueno, obviamente tienen ahí el documento para acceder después. Quería hacer una aclaración del examen. Estuve corrigiendo, bueno, como les digo, todos los exámenes. Y dos o tres preguntas que se repetían los errores. Algunas cosas que ya había aclarado antes y otras que las quiero aclarar ahora para que las sepan para el futuro también. Primero que nada, recuerden que cuando dice algo tipo explain the phrase, que también esto pasó en el TP, que es explicar la frase, lo tienen que hacer en inglés, ¿sí? No lo hagan en español, porque la idea es que lo puedan escribir en inglés, como que parafraseen lo que ya se dice.
En ese mismo ejercicio, también la idea no es que cambien de ubicación el concepto, sino que expliquen el concepto. Por ejemplo, en el examen decía que en cierto sistema de programación tenía que haber buena comunicación y buen feedback. Y muchos me pusieron, bueno, la idea es que en ese sistema haya comunicación y feedback. Entonces, como que me están diciendo lo mismo sin explicármelo. Sí, entonces, la idea es que me digan, bueno, ¿qué significa que haya buena comunicación? Que la gente se tiene que hablar, que haya buen feedback, bueno, que se responda sobre un trabajo para que pueda haber alguna mejora y demás. Y la idea es que expliquen esas palabras y no que simplemente las cambien de lugar, ¿sí? Eso lo van a ver en muchos exámenes que los corregí. Hay algunos que les puse ceros y quizás no explicaban nada. Algunos les puse 0,50 si explicaban una parte y la otra la dejaban igual, ¿sí? Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Otra cosa más, el traducir. Traducir la frase es traducir, ahí sí, al español, y no es explicarla ni agregar palabras ni nada, es traducir exactamente esa frase. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo tonto. Si yo digo, no sé, the Clio is brown, el Clio es marrón, punto, se traduce ahí. No, el auto de Renault que se llama Clio es marrón, porque ahí me están agregando información, ¿sí? La idea es que traduzcan solamente la frase que dice ahí, eso, ¿sí? ¿Y qué más? No, después los resúmenes los hicieron bastante bien. Creo que hubo algunas duditas con algunos que me habían como escrito rara alguna cosa, como que hicieron un resumen, pero quedaba medio rara la información. Ahí los pueden medio corrigiendo, marcando, pero bueno, eso dentro de todo estaba bien. Y después en el examen, creo que en el examen nada más. Después, por ejemplo, en el TP, que decía, eh, creo que era algo así como dar un ejemplo de IA para explicar tal categoría de inteligencia artificial. Y me ponían solo el ejemplo. Como, bueno, en esos casos expliquen por qué es un ejemplo de tal categoría. ¿Sí? Traten de leer bien como el enunciado, digamos, y tratar de hacer todo lo que se les pide y no irse ni por las ramas ni quedarse cortos. ¿Sí? Ok. Ok, Sí, sí, perfecto. gracias, profe. Federico, sobre la traducción se traduce. Sí, cuando dice translate, se traduce al español. ¿Sí? Hay algunos que me tradujeron y después me explicaron que eso está todo bien, mientras hagan la traducción está bárbaro. ¿Sí? Pero bueno, eso se los había, creo que, aclarado justo antes del examen porque suele pasar que se confunden. Pero bueno, si dice translate, traducen al español. Si dice explain, es explicar en inglés. ¿Ok? Igual en líneas generales, chicos, el examen estuvo bárbaro. Eh, estuvieron todos aprobados y la gran mayoría con muy buena nota. De hecho, hubo un montón de 10, no sé cuántos, pero habrá habido como 10 días, que no es común. Así que nada, felicitaciones a todos por ese lado. Y bueno, con el tema del TP, en estos días yo los voy a estar terminando de corregir. Eh, pero bueno, nada. Eh, sé que con todo este caos que hubo con la plataforma y el fin de largo, que yo no estuve en mi casa, así que estuvo medio complicado, por eso me atrasé en corregir las cosas, pero bueno, se supone que para las próximas ya va a estar todo más tranquilo y no va a haber ningún retraso, que se me ponen ahí ansiosos y todos quieren saber las notas, los entiendo, igual yo era igual cuando estudiaba, así que nada. No puedo enviar el examen por falla de internet. No, sí, o sea, recuperatorio hay, pero recién después del segundo examen, ¿sí? O sea, creo que en la clase 15 me parece que es el segundo parcial y en la clase 16 son los recuperatorios. Así que tanto si tienen que rendir el 1 o el 2, se pueden presentar en esa fecha, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, incluso los que no hayan podido estar ese día en la clase, ¿sí? Profe, le quiero hacer una consulta. Sí, decime. De los TP, tenemos que entregar los tres, ¿no? Pueden Para entregar 3 promocionar. para promocionar dos de los 3. Dos de los tres. Ok, gracias. Recuerden que el primero fue que se suspendió, digamos, que no está como bloqueado directamente. Pero bueno, o sea, si ahora, cuando sea el tercero, que creo que ya falta poquito, si ya lo entregan y están aprobados los dos, ya como que quedarían con la posibilidad de promocionar siempre y cuando rindan bien el parcial. ¿Sí?
Tengan en cuenta que en esta segunda parte sí tienen 2 TPs. Uno creo que me parece que ya, si no es la semana que viene. Esperen que lo estoy chequeando porque no me acuerdo. Tercera entrega, 26 del 10. O sea, sí, el domingo que viene. El sábado se les va a habilitar el tercer TP. Chicos, hablando mal y pronto es una boludez, así que háganlo porque es muy fácil, cortito, rápido. Así que nada, ya tienen el primero aprobado y hacen ya se quedan tranquilos de que no tienen que entregar el tercero, que el tercero sí es largo, que es escribir una carta, así que nada, recommendation, hagan el segundo, el tercero, perdón, así ya se olvidan. Así que, bueno, de cualquier forma, el sábado se publica el TP, esperemos que se vea bien, si no se llega a ver bien el PDF o algo, avísenme que vemos de subirlo. Ah, y aclaración de vuelta, otra más, ya se los había avisado, cuando entreguen los TPs, súbanlos en formato PDF, ¿sí? Así yo los puedo corregir encima. Yo los corrijo ahí, ustedes pueden ver las correcciones. Si ustedes me mandan el documento de Word, yo lo corrijo, pero no les mando cada corrección porque es un chino. Entonces capaz ven la nota, no sé, ven un 8 y no saben por qué. ¿Ok? Por eso les pido que por favor manden PDF, así yo puedo corregirlos y que les muestre las correcciones ahí o vivo. ¿Sí? Y si ustedes tienen grupo ahí con los chicos, con el resto de chicos que no están conectados y demás, avisen esto del PDF porque me pasó con muchos, yo lo aclaré 1000 veces, pero bueno, si capaz alguno nunca se conectó a la clase o no estuvo cuando lo aclaré, capaz no sabe, pero bueno, avísenlo por las dudas, así como buenos compañeros. Y nada, chicos, listo, estamos. Semana que viene tenemos la semana 11. No me acuerdo qué viene, pero bueno, ya veremos. La semana que viene nos enteraremos. Esperemos que se solucione el tema del contenido. Así que bueno. Bueno, chicos, listo, libradísimos y nos vemos el martes a las 8. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Buena semana. Chao. Buena semana.